Hola, bienvenido a este canal de Matemática y Tecnología. En esta oportunidad les traigo un video sobre el aprendizaje de la matemática financiera utilizando dos herramientas tecnológicas. Una es de alto nivel, que es la inteligencia artificial, y la otra es un software de matemática financiera. La idea es plantear problemas y luego establecer hipótesis cómo trabajarían los alumnos con ambas herramientas y de allí sacar conclusiones. Estas son hipótesis, son ideas de cómo creo yo que trabajarían los alumnos y de qué manera serían las conclusiones y el posible aprendizaje que tendrían ellos. Bueno, vamos con la intro y comenzamos con este video. Bueno, iniciamos ya con este video que lo he titulado Diferencia entre aprender a resolver problemas con la inteligencia artificial y un software educativo. Probabilidad de aprendizaje de la matemática financiera utilizando la IA y un software específico. Para empezar voy a decir cuáles son las herramientas que nosotros vamos a utilizar. Primero vamos a resolver problemas con dos herramientas que lo vamos a tomar como herramientas didácticas tecnológicas. Por un lado, la IA, en particular Géminis, que es de Google, y por otro lado el software Matemática Financiera 6.2, que es un software que he desarrollado personalmente con esta finalidad. El planteamiento se va a hacer en un principio explicando cada una de las herramientas y de esa manera tratar de diferenciar. Pero para esto vamos a hacer un planteamiento sobre el tema didáctico en algo que yo le he llamado el rombo didáctico, y aquí hay 4 elementos a tener en cuenta: el alumno, el saber, el docente y la tecnología. En realidad, el alumno tiene que apropiarse significativamente del aprendizaje, el docente tiene que hacer una transposición didáctica del saber hacia el alumno, y el docente y el alumno también va a tomar la tecnología como herramientas didácticas. Esto, entre estos 4 elementos, es lo que lo llamamos el contrato didáctico que hay. Para esto vamos a hacer algunas preguntas que son necesarias, y la primera de ellas es si los alumnos usan los medios tecnológicos en su vida cotidiana. Indudablemente que sí. La segunda pregunta es si las instituciones educativas tienen equipamientos tecnológicos al alcance de los alumnos y de los docentes para ser usados en la enseñanza. Yo supongo que algunas sí y otras no. Ahora, los docentes de matemática utilizan la tecnología como una herramienta didáctica. Yo voy a decir que algunos sí y otros no. ¿Los docentes de matemática manejan la inteligencia artificial y software educativo específico? Algunos sí y otros no. Y la última pregunta es si es posible adecuar las tareas cotidianas de tal manera que se incorporen las tecnologías educativas en la enseñanza de la matemática. Yo tengo una respuesta rotunda que sí se puede hacer todo esto. Como se dijo anteriormente, la idea es presentar problemas, dárselo como está a los alumnos y que ellos actúen y vean qué es lo que van a hacer con el problema utilizando la inteligencia artificial y también utilizando el software. Vamos a comenzar con la capitalización simple, y para esto vamos a presentar un problema. El problema es que una persona deposita 800.000 pesos por un plazo de 90 días con una capitalización simple con un interés anual del 55%. ¿Cuál es la ganancia obtenida y el monto que retirará al final del plazo? Bueno, para esto lo que vamos a hacer es trabajar con inteligencia artificial. Para eso utilizamos Géminis. Yo ya he copiado el problema a Géminis
está copiado el problema. Acá lo único que tengo que hacer es directamente dar que resuelva. Gemini se está resolviendo el problema y ya estamos teniendo los resultados. ¿El resultado cuál es? Es que el capital es de 800.000 pesos y lo llama C. Entonces el alumno va a observar que a esos 800.000 pesos lo llama capital. Que hay un tiempo que le llama T, que es de 90 días. Hay una tasa de interés anual que es del 55%. El alumno observa que a eso le llama tasa anual. O también, en forma decimal, 0,55. O sea, allí lo plantea a ese 55 también como 55% como 0,55, sin indicarle precisamente de dónde sale ese 0,55. El alumno tendrá que pensar acá. El año comercial de 360 días o 365, según cómo se lo utilice, en este caso lo va a utilizar como 360 días, que en realidad es el año comercial, el otro es un año civil, que eso ya el alumno lo va a interpretar un poquito más adelante. Presente la fórmula de cálculo. El alumno va a ver que el cálculo del interés es de C por R y por T. Dado que la tasa anual y el tiempo es en día, dividimos por 360. Entonces aquí ya aparece que la tasa anual está en 10, lo tiene que dividir en 360. Está la operación, 90 dividido en 360, 0,25. Esto representa un cuarto de año. Entonces calcula el interés, 800.000 pesos por 0,55 por 0,25. O sea que el interés da 110.000 pesos. Esa es la ganancia. O sea que ya está relacionando la ganancia con el interés simple. Luego calcula el monto final. El alumno lo va a observar que al monto lo llama M. M es igual a C más I. Hace la operación y le da que M o el monto final es de 910.000 pesos. Vamos con la otra parte, cómo resolverían el problema los alumnos utilizando un software de matemática financiera. Presentemos de nuevo el problema. Recordemos que es que una persona deposita 800.000 pesos por un plazo de 90 días con una capitalización simple con interés anual del 55%. ¿Cuál es la ganancia obtenida y el monto que retirará al final del plazo? Bueno, para esto presentamos el software es el de matemática financiera. Ya el alumno de entrada nomás habla de que tiene una capitalización simple, entonces va a mirar el software y va a ver las pestañas. Yo supongo que al mirar las pestañas va a encontrar interés simple, lo va a relacionar y va a ingresar en esta pestaña. Luego a partir de allí quiere obtener la ganancia. Ya desde la inteligencia artificial ya sabía que la ganancia es el interés simple, pero de todas maneras, supongamos que él ya interpreta que es el interés simple lo que tiene que calcular, entonces ingresa el interés simple. Bueno, aquí hay una serie de información que tiene el alumno que lo hace que un poco analice absolutamente todo. Primero hay una teoría. Y en esa teoría habla de que hay una capitalización. En el tema de la capitalización, en cierta forma, de ahí presenta el CO, que puede decir que es el capital, CN, que no sabe si es el monto, pero en realidad es el monto, ya un poco más adelante lo va a entender un poco más. Y sí interpreta que CN es igual a CO más I. O sea que en el tema de la capitalización tiene una idea general el alumno
Y puede seguir leyendo. Dice, en una operación financiera se denomina interés al beneficio que recibe una de las partes por haber prestado o depositado un determinado capital durante un cierto tiempo con una tasa de interés. Este interés se llama simple porque la capitalización que se utiliza se basa en una ley financiera simple y se calcula con la siguiente fórmula. IS igual a CO por N y por I. Allí aparece el IS más o menos la misma fórmula que con lo que calculó con la inteligencia artificial, y más abajo dice N es igual a U, N es igual a T sobre UT, igual a R sobre 100%, donde, y aquí hay una serie de diferencias, y ese es el interés simple. CO es el capital inicial o capital que se presta o se deposita. O sea, ya aquí lo identifica CO. El problema dice que depositó dinero, entonces ya sabe que CO es el dinero que se deposita. T es el tiempo que dura la operación financiera, entonces T es el tiempo. N es número de periodo. Acá no sabe bien qué es el número de periodo, pero ya sabe que hay un número de periodo. UT es la unidad de tiempo en base a la capitalización. Entonces aquí esa unidad de tiempo tiene que ver con la capitalización. Y ya la va a relacionar un poquito más adelante cuando mire los datos del problema. Y la tasa de interés o el tanto por uno. O sea que aparece un nuevo concepto que es el tanto por uno, que en realidad es la tasa de interés. CN es el monto a interés simple o capital futuro. O sea, es la suma del capital inicial y el interés simple. Entonces muestra el monto igual al capital inicial más el interés simple. Ahora ya lo puede relacionar con lo que es la capitalización. Un poco lo puede ver que si se parte del capital inicial se llega a el monto. Bueno, aquí hay una forma de ampliar esta información, en cierta manera con la teoría, pero haciendo un doble clic, pero vamos a ir directamente al problema. En el problema, en los datos del problema, acá dice que la capitalización del problema es mensual. Bueno, acá puede elegir qué tipo de capitalización. En realidad, habla del día, lo podemos hacer diario, pero vamos a trabajar con mensual directamente, sin ningún problema, se va a obtener bien ese dato. Y hay algunas otras cosas más. Si el alumno empieza a indagar con el puntero, va a observar que en el título aparece un parlantecito, y en realidad ahí tiene que aparecer que al hacer un clic va a escuchar explicaciones y o definiciones. Entonces allí el alumno, si hace un clic, va a obtener algunas definiciones que son inherentes a la temática en particular. Vamos a ver cómo es este tema. Se llama capitalización a la operación financiera simple o compuesta, en la que partiendo de un capital con valor actual, se obtiene otro con valor futuro. El capital del que se parte se denomina capital actual, inicial o de origen, al que se llega, monto capital futuro y al que se aumenta, interés. Las leyes financieras simples son aquellas en las que los intereses o los descuentos que se generan en un periodo de tiempo, no se agregan ni se disminuyen al capital para el cálculo de los intereses o descuentos del siguiente periodo. Esto significa que para calcular el interés o el descuento, se utiliza un valor constante, que es el capital inicial o el final. Bueno, acá ya está claro que el alumno interpreta ya que es una capitalización. Vamos con los otros datos. Al hacer un clic en ello. El año comercial es aquel que se lo considera con 360 días. El año civil es aquel que se lo considera con 365 días. Distinguió lo que es el año comercial y el año civil. El capital inicial o de origen es el que dispone el prestamista o el depositario al iniciar la operación financiera. El capital inicial también es llamado valor presente o actual. Tiene perfectamente bien definido lo que es el capital inicial o el valor presente o actual.
El tiempo es aquel durante el cual tiene lugar la operación financiera y sus capitalizaciones o sus actualizaciones. Teniendo en cuenta el concepto de periodo, se puede decir que el tiempo es la totalidad de los periodos. Bueno, en esto ya está relacionando el tiempo con los periodos. O sea que la totalidad de los periodos es el tiempo. Creo que el alumno más o menos lo va a interpretar. La razón es el tanto por ciento que se le aplica a la operación financiera para el cálculo de los intereses o de los descuentos. Bueno, acá el alumno ya identificó cada uno de los datos que tiene que dar. Entonces comenzamos con el primero. El capital de origen son 800.000 pesos. Puede ser que ponga el peso del alumno o lo separe, ponga los separadores de punto o la coma, pero el software automáticamente lo va a indicar que está mal cargado el dato. El dato se lo ingresa directamente, en este caso los 800.000 pesos, 800 con todos los ceros seguidos. Vamos con el tiempo. El tiempo son 90 y a la par va a dar la unidad de tiempo. En este caso está indicando meses, pero acá, si apunta a este lugar, dice que elige la unidad de tiempo. Entonces elegimos la unidad de tiempo, el alumno va a elegir la unidad de tiempo que es en días y la razón que es el 55% también tiene unidad de tiempo y es anual. A partir de acá ya está para hacer los cálculos. El alumno va a empezar a mirar dónde utilizo o qué hago para obtener el cálculo. En realidad, si empieza a apuntar a los botones, va a encontrar el que dice calcular, que tiene una calculadora. Creo que es intuitivo y va a realizar el cálculo. Bueno, acá ya tiene las respuestas. Respuesta es el interés 110.000, el monto 910.000 y también tiene para obtener los datos o la información de lo que es la tasa de interés. Si se apunta a la tasa de interés, debe dar la definición. Se define tasa de interés a la ganancia que obtiene el acreedor por cada unidad monetaria en cada periodo de tiempo en que se acreditan los intereses. Desde el punto de vista matemático, se llama tasa al cociente entre la razón y 100% y se denomina también tanto por uno. Bueno, queda clara la definición de lo que es la tasa de interés, que es el tanto por uno. Vamos a ver los periodos. El periodo es el lapso de tiempo durante el cual el capital tiene una capitalización o sufre una actualización. Bueno, también los datos finales, definición de interés simple o de interés. En una operación financiera, se denomina interés al beneficio que recibe una de las partes por haber prestado o depositado un determinado capital durante un cierto tiempo y con una determinada tasa de interés. También el monto. En una operación financiera, se denomina monto al capital futuro. Desde el punto de vista de la capitalización, el monto es la suma del capital inicial y la ganancia obtenida. Desde el punto de vista de la actualización, se llama monto o valor nominal a la suma de valor actual y el descuento. Bueno, hay otros botones más que a lo mejor el alumno, si se pone a indagar un poco, si va a ver que aquí hay unos gráficos, si hace un clic en gráfico, va a obtener el gráfico en el cual le está indicando el interés, cómo va subiendo periodo a periodo, y el monto también. Bueno, este gráfico puede ser en barra. Si el alumno empieza a hacer un clic en los botones que están acá arriba, va a obtener distintas formas de los gráficos, área, paso, combinación circular y puede ser en 2D, 3D. Lo que sí puede también tener, al hacer un clic
en mostrar valores, va a mostrar los valores iniciales, tanto del monto como del interés, periodo por periodo. Bueno, también se va a percatar de que puede transformarlo en PDF o bien en imprimirlo. Lo cual, bueno, un poco no nos interesa, pero con la finalidad de que el alumno aprenda, vamos a cerrar el gráfico de nuevo. Si sigue indagando, va a obtener en este botón resumen de teóricos y cálculos. Acá se tiene toda la información que se ha leído en un principio, de toda la teoría, pero además tienen los datos que se han cargado y están las respuestas, están los cálculos. Por ejemplo, y la tasa, 55 dividido en 100 por 12. Luego, n y el resto de los cálculos. Tiene todo correcto y da exactamente los mismos resultados que tenemos en la inteligencia artificial. Si se percata el alumno, aquí unas explicaciones del problema y hay otras más informaciones, pero vamos a ver esto. Este es un problema de cálculo del interés simple, cuya capitalización es mensual, año comercial o sea con 360 días. Capital, 800.000 pesos. Tiempo, 90 días. Razón 55% anual. Se realizan los cálculos iniciales. Con la razón, su unidad de tiempo y la capitalización del problema, se obtiene la tasa de interés 0,045833333. Con el tiempo, su unidad y la capitalización del problema, se obtiene los periodos 3. Ahora las respuestas finales del problema. Interés, 110.000 pesos. Monto, 910.000 pesos. Cerramos el programa. Y bueno, en cierta forma lo que nos quedarían serían unas conclusiones. Después de estas dos experiencias, las conclusiones son las siguientes. Vamos a ver, con la inteligencia artificial, el alumno directamente copia o copiaría el problema y lo solicitaría a la inteligencia artificial que la resuelva. En este caso, identifica que lo que deposita se llama el capital, C, el interés mensual es la tasa I, el tiempo lo divide en 30 para expresarlo en meses, la fórmula es I igual a C por I y por N, o sea, a capital por I que es la tasa y por N que es el tiempo. En este caso, en realidad es el periodo, pero bueno, él lo identifica como tiempo seguramente. El monto final de plazo lo denomina M y también le indica que M es igual a C más I. O sea, M es igual a la suma entre el capital y el interés y la ganancia. Para el caso de software, acá tienen que identificar cada uno de los datos. En realidad lo que deposita son 800.000 pesos. Sí identifica que ese es el capital, el plazo 90 días, la capitalización simple, el interés anual del 55%. Entonces, él lo tiene muy en claro que lo que se deposita es el capital de origen, el plazo es T, que es el tiempo, N se llama periodo y N es igual a T sobre 30, el interés de 55% anual, entonces I es igual a 55 dividido 100 sobre 12. ¿Por qué lo hace sobre 12? Porque justamente calcula por mes, porque la capitalización es mensual. La ganancia se llama interés simple, y el interés simple es igual a capital de origen multiplicado por N, que son los periodos, y por I, que es la tasa. El monto lo llama C su N, que es igual a C sub O, que es el capital, más el interés simple. El segundo problema que presentamos es un problema que tiene que ver con la capitalización compuesta. También la idea es darle el problema tal cual como está al alumno, que el alumno investigue
trabaje primero con la inteligencia artificial y luego trabaje con el software matemática financiera. El problema dice así: una persona deposita 1.800.000 pesos por un plazo de 90 días con una capitalización compuesta con interés mensual del 5%. ¿Cuál es la ganancia obtenida y el monto que retirará al final del plazo? Bueno, ya tengo copiado el problema en Géminis. Vamos a darle ahora que resuelva y vamos a obtener las conclusiones. Bueno, acá de entrada nomás ya está presentando dos opciones. La opción A dice: para resolver este problema financiero, primero debemos estandarizar nuestras unidades, dado que la tasa de interés mensual y el plazo está expresado en día. Lo ideal es convertir el tiempo en meses. Opción B: para calcular el monto final y la ganancia de esta inversión con capitalización compuesta, debemos identificar primero nuestros datos, luego aplicar la fórmula correspondiente. Bueno, a partir de acá, seguimos observando. N igual a 90 días sobre 30 días sobre mes, o sea que N es igual a 3 meses. Exactamente esa es la forma. Bueno, después habla que el capital inicial es de 1.800.000 pesos, la tasa I es de 0,05 y la cantidad de periodos N, 3. Esta información ya está proporcionada al alumno y luego viene la resolución. Dato del problema: capital inicial 1.800.000 pesos, tasa mensual 5%, lo expresamos como 0,05 en la fórmula. Tiempo N 90 días, dado que la tasa mensual se convierte los días en meses, que da 3 meses. Cálculo final: acá observamos que primero calcula el monto, a M igual a C por 1 más I a la N. Bueno, M es el monto, C es el capital, I es la tasa y N son los periodos. Sustituye y obtiene un monto de 2.083.725. Y ahora recién viene el cálculo del interés. La ganancia es simplemente la diferencia entre el monto final y el capital de origen. Entonces, presenta una fórmula, obtiene la ganancia y el interés sería de 283.725. O sea, lo tiene el problema totalmente resuelto, pero está explicado, que eso es lo importante. Vamos a verlo ahora con el software de matemática financiera. En cierta forma, como se presenta el software, lo que nos da a entender que justamente en la pestaña o en la solapa de interés compuesto es donde estará la resolución del problema. Bueno, el alumno hará un clic en esto, va a observar que aquí están los cálculos, está el monto, capital. Bueno, aquí hay algo que si apuntan a esta zona, van a observar que dice que si se hace un doble clic, se va a ampliar la zona del menú. Y es así, un doble clic, amplían la zona del menú, pueden observar bien todas las opciones que tiene. Si el alumno identificó que hay un capital y que lo que le pide es el interés en función del capital, entonces va a hacer el cálculo del interés en base al capital y allí va a hacer un clic en interés. El otro que dice es interés en base al monto. Y luego tiene la capitalización continua, que también es un tema que tiene que ver con la capitalización compuesta. Pero vamos a lo que haría el alumno en este caso particular. Entonces va a ir a interés. Como teóricamente ya sabe hacer cálculos con este software por el problema anterior, bueno, en la teoría específica está clarito, de nuevo, que aquí habla de que esto es una capitalización, habla de lo que es el monto, y luego presenta una fórmula que no es similar a lo que está
planteando, a lo que plantea el problema en la inteligencia artificial. Aquí hay una fórmula. La fórmula es que el interés compuesto es igual al capital de origen multiplicado por la diferencia entre 1 más la tasa elevado a la n menos 1. Bueno, de ahí habla que es n y también indica que es la tasa. Y por último muestra la fórmula para calcular el monto. En realidad lo muestra de esta manera porque en realidad la primera pregunta que hace el problema, el interés compuesto en este caso particular. Bueno, sabemos que el capital, la capitalización es mensual. Acá sabemos que si el alumno empieza a hacer un clic en cada una de estas partes, va a obtener información. Entonces, en este caso, por ejemplo, si hacen un clic en capitalización, van a escuchar lo que es la capitalización. Se llama capitalización a la operación financiera simple o compuesta, en la que partiendo de un capital con valor actual, se obtiene otro con valor futuro. El capital del que se parte se denomina capital actual, inicial o de origen, al que se llega, monto capital futuro y al que se aumenta, interés. Las leyes financieras compuestas son aquellas en las que los intereses o los descuentos que se generan a lo largo de un periodo de tiempo, se agregan o se le disminuyen al capital para el cálculo de los intereses o descuentos del siguiente periodo. Esto significa que para el cálculo de los intereses o descuentos, se utiliza un valor variable que es el monto del periodo anterior. Aquí esta información es importante para el alumno, si es que lo hizo, es porque ya tiene una definición de lo que realmente es la capitalización compuesta. Entonces, es una información importante. Bueno, ahí tienen todas las otras informaciones que ya la vimos en el programa anterior, que también el alumno puede ir investigando y puede obtener distintas definiciones. Pero vamos al cálculo. 1.800.000 pesos es el capital inicial. El tiempo son 90 días. 90 días. El alumno va a encontrar una unidad de tiempo, días, y la razón es el 5% mensual. El alumno ya sabe calcular, va a hacer el cálculo, y da que el interés justamente es 283.725, igual que en la inteligencia artificial, pero aquí hace al revés. Aquí calcula el monto teniendo en cuenta el valor del interés. Y el monto son 2.083.725. O sea, que en este caso particular ya se tiene bien identificado o el cálculo del interés por medio de la fórmula del interés compuesto en base al capital de origen. Y bueno, se tiene toda la otra información que se la puede ir obteniendo haciendo un clic en cada uno de los títulos de los datos y de las respuestas. Por ejemplo, vamos a ir con el interés compuesto en el caso particular. En una operación financiera, se denomina interés al beneficio que recibe una de las partes por haber prestado o depositado un determinado capital durante un cierto tiempo y con una determinada tasa de interés. El alumno también puede investigar cómo se realizaron las operaciones, como ya más o menos conoce de problemas anteriores. Él va a hacer un clic en resumen de teóricos y cálculo y allí muestra clarito cuáles son los datos, cómo se hicieron cada uno de los cálculos y al final está la resolución del interés compuesto y del monto compuesto. Bueno, hasta aquí vendría a ser un poco los dos cálculos. Vamos a ver un poco ahora también las conclusiones que podemos tener. Bueno, el alumno resuelve el problema con la inteligencia artificial, identifica perfectamente bien el capital, la tasa de interés mensual, que es el 5% mensual, por supuesto, y la representa en forma decimal 0,05, que es la que utilizar en la resolución del problema. Plazo 90 días, que lo transforma en 3 meses, y en este caso en particular, primero calcula el monto y después el interés. El monto
igual al producto entre el capital y la potencia enésima de 1 más la tasa. El interés lo hace entre la diferencia entre el monto y el capital, que es correcto, y de esa manera obtiene los datos o resuelve correctamente el problema. Con el software de matemática financiera identifica perfectamente bien y los carga los datos, 1.200.000 pesos de capital de origen, tiempo 90 días, pone con los datos reales, la capitalización compuesta, la razón es 5% mensual y tiene las dos incógnitas, el interés compuesto y el monto. En realidad, la ganancia, el interés compuesto, y tiene una fórmula en particular. La resuelvo con la fórmula en particular al interés compuesto y luego calcula el monto sumando el capital inicial y el interés. De esta manera se resolvió este problema y hay diferencias, pero sí es importante que con las dos herramientas obtuvo una información bastante importante para que el alumno pueda ir aprendiendo en caso particular un problema de interés compuesto. Con estos ejemplos que he planteado, con estas posibilidades que creería yo que tienen los alumnos de aprender matemática financiera utilizando la guía y un software de matemática financiera, vamos a dar por terminado este video. Tenía la idea de plantear otros problemas más, pero para que no sea tan largo el video, es que he decidido no ponerlo, en caso particular. Bueno, también en la descripción del video va a estar un enlace para que puedan descargar gratuitamente el software de matemática financiera. Entonces me despido hasta el próximo video.